Esto es... A medias, con nuestros invitados especiales. Tenemos a Naki Soto, que por fin la trajimos, por fin. Nuestra super Porque no Naki. sabía la cantidad de veces que yo le he dicho a Ricardo, vamos a grabar con Naki. ¿Pero de qué grabamos con Naki? De todo podemos De la grabar con vida. Naki. De todo. Y Tenemos a Naki. con Pepinillo con mayonesa. Capaz no lo ven, pero está ahí. Es un perrito. Ajá. Vamos a poner una foto de él aquí. Es Pepe. Vivan los perritos. En algún momento capaz se acerca más O al lo set y lo escuchan. vemos. Capaz lo escuchan también. Uno nunca También. sabe. A lo mejor quiere opinar. ¿Verdad? Sí, seguro. ¿Verdad? Te preguntábamos cómo te presentamos, Naki. Porque tú eres cronista, digamos, de profesión. Y eres profesora de vocería, entre otras cosas. Pero tú estudiaste licenciatura en Relaciones Industriales. Eso es como ¿Qué recursos es eso? humanos. No. Ajá. ¿Sí? ¿Verdad? Eso. ¿Sí? Es parecido. Era muy divertido. Yo entro a Ciencias Sociales enamorada de la posibilidad de ser socióloga, Ajá. pero los prejuicios de mi papá y mi mamá sobre la carrera eran muy serios y ambos temían con severidad que yo terminara Comunista y vendiendo marihuana. cabullas en Bellas Artes y tal, e hicieron toda una campaña en contra de la posibilidad de ser socióloga. Termino yendo por la rama de relaciones industriales, pero en efecto no era mi carrera. Yo igual creo que nadie a los 17 años está claro ¿De qué quieres estudiar? ni de broma. Es una decisión muy pesada, ¿no? Para A los una 17 persona años. tan Bueno, no adolescente. Mi mamá yo para el psicólogo para saber qué iba a estudiar. Okay. Bueno, ahí Eso está es una buena Pepe. decisión. ¿Ves? Pepe a favor Pepe del- está Mi mamá, de de qué la bueno, terapia. dale, y la psicóloga, qué buena orientación, qué tal. Y yo, coño, esta es mi carrera, tenéis razón. Y yo, coño, la pegué, pero yo creo que no fui... Yo fui el- orientación vocacional. Eso, pero yo fui por un psicólogo que me hizo un test. Porque tenías como muchas cosas en mente. Porque yo no sabía, y mami, bueno, vamos a tu psicólogo. Y yo, dale. ¿Te pasó? ¿No Genial. sabías qué estudiar? Bueno, sabías que querías sociología. Me encantaba. Pero cuando te dijeron que bellísima. no, ¿cómo decidiste relaciones industriales? Cartilla. Nada, es que era la otra opción que había dentro de la escuela ¿Era de eso ciencias o sociales nada? y ya está, así que ¿para dónde vas a agarrar? Claro. Era muy lindo además porque dentro de la escuela de ciencias sociales el profesor Antonio Cova, que en paz descanse, un maestro, un señor extraordinario, era como una suerte de reclutador de talentos para sociología. Relaciones industriales siempre tenía más gente en curso y sociología era un grupo como más selecto, más pequeño. Entonces tenía como la doble cara. Una cara de la moneda era, estos son los más inteligentes de la camada, no importa cuántos haya en relaciones industriales, los de sociología siempre serán Siempre hay algo más así. talentosos. Es verdad. Y la otra cara era, bueno, a lo mejor puede que sean los más talentosos, pero bueno, ¿a qué se van a dedicar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cómo, Claro. cómo se construyen esas carreras en adelante? Era como la gran duda. Y COA era una maravilla, porque desde primer año estaba como tratando de cazar talentos. Me gusta cómo hablan a Milagro. Y además, una vez que te ponía el ojo, venga, era hablar Ah, contigo, conversar Vente, contigo. vente. Claro, vente, que esto es lo tuyo, que te va a gustar, que lo vas a disfrutar, que esto es otro nivel de densidad académica, esto es otra profesión. Y era muy divertido y al final terminé así como, no va a pasar. Qué pena, pero no va a pasar. O sea, si tu papá no te hubiesen dado esa presión, te hubiese ido para sociología. Mira, yo les agradezco la presión al sol de hoy, Ok. la verdad. Sí. No ejercí relaciones industriales, lo intenté. De hecho, mi primer empleo formal después de graduarme, el jefe que tuve fue un tipo realmente amplio en el ánimo de, ¿quieres probar en, ya no lo recuerdo, en nómina? Dale. ¿Te gustaría hacer entrevistas de selección? ¿Qué te parece si revisamos los perfiles de cargo? O sea, lo intentó por todos lados. Por todos lados. Y al final, al cabo de un año, fue así como, yo estoy sumamente agradecida, pero no funcionó. Qué pena. No más, Qué claro. bello de su parte, pero no funcionó. Este es un contenido exclusivo de Patreon. Yo no quiero ser la bellísima, quiero ser la experta. Trátame como una experta. Le pasó a una A amiga. veces nos pasa que no lo decimos y basta con decirlo. Decirle a la persona que te contacta de producción, al equipo de producción, quiero ser presentada de este modo. Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast. Wow. ¿Cómo terminas entonces escribiendo? Creando un blog, desaperoqueando. Además, todos los días escribes un reporte de lo que pasó en Venezuela, de las noticias más importantes, entre otras cosas, no solamente noticias, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llegaste allí?
¿Tuviste que leer mucho antes de empezar a escribir o no? Leo desde que soy una pulga de gente, Ah, afortunadamente. muy Bueno, es una esfera que me gusta y que me complace mucho. Y también escribo desde que soy chiquita. Yo misma escribía gustaba? mis cuentos y tal, y algunos hasta les pintaba. También La hacía situación. su propio diseño. Oh, sí. Tú eras freelancer desde niña. No, sin rollo. Hacías Además, todo. es que fue muy divertido porque lo van a revisar en mis boletas. Algún día se las mostraré. Todas mis boletas dicen la niña debe hablar menos en clase. A mí también. Claro. Dios Hablabas con todos los mío. compañeritos. Y te cambiaban de puesto para que no hablaras con el de atrás. Y Muchas después el de atrás gracias. era amigo tuyo también. En cuarto grado de primaria, mi maestra, la señorita Margot, que para el momento debía tener como 130 años más o menos, Wow. convoca a mis papás así, hay que hacer algo. Ya, o sea, de verdad, hay que Esta hacer niña no algo. se Esta calla. niña hay que callarla, pues tiene que ganar disciplina. Y mis papás logran el acuerdo conmigo de si tú permaneces en silencio y le tomas más atención a las clases, nosotros te vamos a comprar un cuento. Fantástico, sale y vale. Mejor incentivo que ese, imposible. Cumplí con ellos, hice silencio, me gané algunos cuentos y el tema con estos panas era, tú te lees el cuento y en la noche nos lo interpretas. Ay, qué arrecho. En la noche tienes que narrarnos Contar. ese cuento. Y a mí me parecía genial, y porque además era mi tarea del día, no juegues. Era un propósito antes de dormir. Estos seres fueron maravillosos para fingir ronquidos y tal, para Ay, qué convencerme buenísimo. de que de verdad los dormía. Y pasó, en serio, mucho tiempo antes de entender que la fórmula era al revés, que eran Ellos que te padres o tenían. madres que le leían a sus hijas, pero ni modo, ya todo estaba dicho. En tu, Para ese casa, momento. en tu casa eras tú la que dormía a tus padres. Ajá, Ay, ese, qué ese era el lindo. Y cuento. después ibas a lavar los platos y terminar de hacer las labores de Ya, adultos. Pepe. Pero Sacar la basura. escribir ha estado allí, me parece además que es una Se te hace costumbre fácil. bonita. ¿Cómo no? Y lo disfruto mucho, en serio, muchísimo. Yo siempre he querido empezar, o sea, yo escribo, pero me cuesta mucho escribir, pero, o sea, cuando estoy haciéndolo no me importa, pero me da como ansiedad. Escribir. Pero es un músculo, Exacto, me igualito da que ansiedad. todo lo demás. Ahorita estoy escribiendo un artículo y te juro que lo procrastiné porque me da ansiedad sentarme. Y ahora cuando me senté, yo dije, escribí 400 páginas Yo creo que páginas no, palabras en Pero siento 20 que eso minutos. está pasando, que es la ansiedad de la computadora. Porque tú escribes todos los días en el teléfono. Lo que pasa es que sentarte a pensar en un argumento y una cosa y un paper requiere mucho más tiempo y te da ansiedad de que, ¿será que no voy a tener el tiempo de hacer lo que tengo que hacer? O Tú será- sabes que lo puedes yo lograr. pienso, ¿será que lo estoy haciendo mal? No, ¿Será que si está haces el horrible paper. escrito? Para eso no hay otra cosa más bella, y ahí sí rescato todas las nociones de ciencias sociales, que la metodología. Claro. Es decir, cuando le aplicas método a esta historia es mucho más sencillo. Si necesitas referentes intelectuales, algunas voces además que te estimulen esas cosas que vas a decir, y la forma, además, como quieres decirlas, es mucho más sencillo que la norma APA no te parezca una Ay, no. desgracia venida Bueno, de a mí no alguna me parece parte. mal de la norma, más bien gracias norma. A veces un poco me diste muchos dolores de cabeza, pero al final nos estructuran cosas. Pero una vez que la tienes asimilada, no te parece un monstruo. Porque ya la conoces. Igual ocurre con lo que estás escribiendo. Tú aprendes a hacer de eso una Un rutina, darle continuidad, y de verdad te va a dar menos miedo, te va a dar Sí, menos yo siento ganas que de dejé- soltarlo. Yo dejé como 1 año y medio sin escribir nada. Es como es Y, práctica. después, y me daba así como, y yo, Dios mío, y ahorita estoy escribiendo otro, me siento bien y lo leo, yo, coño, me quedo arrecho, pero en el momento que lo estoy escribiendo estoy, qué mal me está haciendo, esto está horrible, esto está muy mal escrito, está mal, y después, ¿qué coño? Me quedo arrecho. Después que lo terminé, que ver, esto está bueno. ¡Wow! Podemos ser unas jueces Sí. muy malucas con nosotras mismas, me consta. Mira, verdad. pero entonces, cuando eras niña, ¿te gustaba contarle cuentos a tu padre? Fantástico, ajá. ¿Cómo llegas entonces a contarle cuentos a los Yo adultos? salgo de este empleo que les había contado y llego a Liderazgo y Visión, Una una organización que amé, a la que le dediqué muchos años de mi vida y además con mucho amor. Y Liderazgo y Visión lleva adelante un proyecto precioso que se llamó Un Sueño para Venezuela. Y con Un Sueño para Venezuela recorrimos toda Venezuela. Fue un libro. Fue un libro, pero era una charla y era una obra de teatro y era también unas charlas más pequeñas con audiencias diversas. Yo creo que sé cuál es ese libro. Ese fue famoso, ¿no? Era ¿Cómo como no? que se llamaba como el compilador. Herbert Torres. Herbert Torres, claro. El editor.
economista, Sí, 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 Herbert sí, Torres. claro. Pero todo ese equipo, además, nos pusimos a circular por Venezuela. Yo llegué a ir a Del Tamacuro. ¿Cuántos años tenías? Allí arranco, Carrizo, no me acuerdo de la edad, pero le dediqué bastante tiempo, en serio, y gocé un pullero, Ay, qué además. bueno. ¿Fue hace cuánto? ¿Cómo hace cuántos años? ¿Hace 15, 10 años? No vale, arrancando los 2000. Arrancando los 2000, ok. Arrancando los 2000. Hace 22, 23 años. Fue muy chévere. En serio, fueron unos años bonitos y el equipo de trabajo, además, era precioso. No había una persona dentro de la oficina que yo no respetase, que no admirase. Claro. Y eso también es muy lindo. Es un incentivo poderosísimo Y para eso- hacer y- lo que tengas que y eso hacer. no es la norma usualmente en un equipo de trabajo. Lo fue en este, Qué afortunadamente. Al sol de hoy no es una admiración, además que se haya apocado. Yo escucho aún hablar a Roberto Casanova y me siento de verdad feliz de conocerlo y de respetarlo y de considerarlo mi amigo. Escucho hablar a Alonso Domínguez y tiene el mismo efecto, a Amelio Herrera, a Efraín Rodríguez, a Yogreg Enríquez, a un gentío con el que hicimos equipo y recorrimos este país y nos lo gozamos además, y cada quien fue saliendo de este equipo de trabajo en su momento, pero valió la pena. Yo creo, en serio, bueno, nadie se esperaba además la continuidad, los 23 años que Claro. iba a suponer este sistema y la apuesta por decirle a la ciudadanía venezolana, mira, pana, hay otras maneras de entenderse con lo público, hay otras maneras de entenderse con lo privado, hay una manera de generar productividad, de generar desarrollo, de hacer de este país un país francamente productivo al margen de la industria petrolera, y tú puedes participar en esta historia. Vente y yo te echo el cuento de cómo se hace esa historia. Valió la pena. Claro. ¿Cuántas veces presenté la charla? No lo sé. Pero un bojote. Y las gocé todas. Qué arrecho. Qué Fuiste hasta arrecho. del Tamacuro. ¿Qué Ah, recuerdas de esa gira? Un acontecimiento que tú hayas dicho que haya sido inolvidable. Mira, un acontecimiento traumático. Oh, Ok. Una vez fuimos a Apure, Felipe Benítez y yo. Ese fue mi compañero en esa oportunidad. Teníamos que hacer la presentación creo que eran 4 charlas las que teníamos cuadradas, 2 y 2. Nos llevan a una hacienda los que estaban fungiendo de anfitriones. Y cuando estamos entrando a la hacienda, el señor nos dice, bueno, estas son las vacas, estas son sus crías y no sé qué más. ¿Cuál les gusta? Y la cabezañame esta que está acá dice, oye, eso es una belleza, un becerrito espectacular. Ya sé cuál es el Lo final. mataron para comer Qué terrible. Qué Y en la becerro. noche, qué becerra. Y en la noche el Señor nos manda a llamar así, vengan a comer, está listo, aquí está para ustedes la mejor carne posible. Y yo que me estoy comiendo, me lo No, estoy no. comiendo. ¿No te lo comiste? No. Comí ensalada y comí bollitos y comí tostón y comí No otra. No pudiste. podía con sentido de culpa. Ay, eso Palabra. yo se No, hubiese comido. Claro. no me dolió demasiado. Al final igual le iban a Demasiado. matar. No, Igual le iban a fue matar. muy rudo. O estas Pero cosas ella locas. le vio la cara. Claro, y ella le escogió y dije, hoy tú mueres Claro, hoy. claro. No lo sabía. Te sentiste Popeye con No el lo de Pablo sabía. Escobar, todo sicario ahí. No, fue horrible. En serio, fue horrible. Ay, O Dios. cosas lindísimas. Bueno, en tu tierra me pasó en alguna oportunidad que fue divertidísimo. Llegaba, a mí se me ocurre decir, ay, a mí me gustan tanto las mandocas. Ustedes son una maravilla, porque todo en esta vida es una cosa como frita, como excedente. Es una maravilla. Y al día siguiente, Te llevaron a comer mandoca. No. La paila de mandocas era una cosa, pero no sé, eran como para 60 personas y Claro. éramos 3 los que estábamos en el equipo, así como, ¿y dónde vamos ¿Dónde meto las demás? El resto Y te ¿dónde dijeron, las eso vamos como a para dos, repartir? pero si comen bastante, rinde No, para era tres. la paila de mandocas y la paila de queso Ay, qué y la paila de sabroso. mantequilla. Uf. No. Qué envidia. Quiero Increíble. ir para Maracaibo para que me hagan mandoca. O estas cosas locas que tienen los maracuchos que son adorables de el desgranado. Ajá. 12:30 ¿El desgranado? El del desgranado mediodía. es maíz, pero es como un vaso de maíz y le ponen queso, mucho queso. Le ponen chigüí. Y es como un vaso que estás comiendo con maíz, con chigüí y con todo tipo de quesos. Y al mediodía, mi Maíz corazón, hervido.
con un sol de aquel tamaño sobre la cabeza, estás adelgazando como 2 kilos por minuto solo por exposición solar. Y estos panas, profe, vamos a comernos el desgranado. Yo estoy jurando, de verdad, que era otra cosa. Cuando me llevo la primera cucharada, obviamente perdí la lengua hasta ahí. Porque es caliente aparte. Ah, es caliente. Es es caliente. hirviendo, mi hermano, Te lo tienen que dar hirviendo. muy caliente para que el queso se te vaya Se derritiendo. derrita. ¿Y es queso blanco? Queso de todo. De todo. Ah, varios- o Te sea, mezclan como queso. 5 o 6 Sí. quesos. Ah, no es ni 4 quesos. No, señor. Son muchos quesos. Son más. Es octoqueso. Yo, Ok. no soy tan- yo como maracucha no soy tan fan de desgranado. Aquí Verga, estoy. no sabía que existía He ni comido- siquiera. He comido como que sí 2 veces. Soy fan de la chicha maracucha. Muy bien. ¿Qué tiene la chicha maracucha? 2006, Es mejor que la de o sea, avanza un sueño para Venezuela y en 2006, Ajá. este amigo que ya perdón, Felipe, este amigo que ya les mencioné, Joe Greg, comienza un blog en Blogger. están empezando los blogs, ¿no? Un blogspot. Me dice, tienes que abrir un blog, En esa a ti que te época. encanta escribir y tal, abre tu blog. Y yo abro mi blog y la comunidad blogger local era pequeñita, pero muy constante. La gente de verdad Y esta, perdón, esta es el tiempo antes de Twitter. Sí, ¿cómo no? Claro. Y nos leíamos muchos unos a otros y además había como unas competencias divertidísimas de quién llegaba primero a leer el texto de Ana Milagros o de Ricardo o el de competían, Pepe. qué bien. Fue fantástico, fue de verdad un periodo simpaticísimo y empiezan además a hacerse reuniones. Bueno, se hace una comunidad de bloggers locales, no todos trabajábamos los mismos temas, pero sí se hizo una comunidad, cónchale, con un nivel de profundidad importante. De allí saltar al asunto de los resúmenes sí estuvo asociado con con un acto de dignidad. En algún momento de esta historia, cuando empieza más rotunda la propaganda oficial alrededor de aquí la estamos pasando bien, todo está chévere, no hay ningún problema, yo decido decir, bueno, vamos a hacerlo así. El poder dice que está pasando esto, algunos medios dicen que está pasando esto, yo lo estoy viviendo así. Por eso comienzan las crónicas sobre las noticias venezolanas. 3 perspectivas, entonces. Sí, sí, Y hasta el día de hoy es así. sí, pero además que siempre cuestione al poder. En este caso ya es un sistema de propaganda tan completo en esta mezcla de censura y autocensura que citarlos es una necedad. ¿Para qué? Bueno, sí. O sea, además, fundamentalmente siempre dicen lo mismo. Se repiten y se repiten y Es se un repiten. guión. Entonces, no vale la pena. Y en este camino, hasta ahora, ¿no sientes que la propaganda ha calado más? O sea, que- 23 años domestican a quien sea, Rick. Claro. En serio. Y si además tienes cada vez más grupos que aceptan el guiño del poder, Y que soy opositor, pero no lo es. grupos que dicen, mira, bueno, estas cosas terribles, de, si voy a estar en una cárcel que se vea más bonita. Si nos toca así, bueno, hay que ser realista. Claro, realista de no vamos- ¿Para qué te vas a oponer? Bueno, mi hermano querido, porque no me da la perra gana de olvidar el valor del Estado de Derecho, del sentido de justicia. No me da la perra gana de perder más derechos de los que ya he perdido. Y mientras tenga la posibilidad de decirle al otro, no te resignes, no te acostumbres, están pasando estas cosas, siguen pasando estas otras. Hay una gentamentazón que de verdad le dedica la vida a trabajar por los derechos de los venezolanos y lo hace con mucho amor, con franca dedicación. Pana, no tires tú la toalla. Yo sé que los incentivos son bajitos. Entiendo además que nuestras circunstancias no son fáciles, pero no se nos puede olvidar el amplísimo valor que tiene la justicia, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos. La dignidad. Sí, Y señor. al final es dignidad y es conciencia. Todo es un clip de TikTok. Algo que porque hablamos de esto del Día de la Mujer. Yo siempre pienso que soy arrecha, aquí lo digo en público, siempre desde que estaba en la universidad, yo, Dios mío, no, aquí sí arrecha. En fin, porque de verdad uno sí, yo creo que una de esta generación crece y te lee, por lo menos. Te lee por lo menos y sabe quién eres. Entonces, muy pocas personas tenemos alguien como, a ver, siendo mujer yo le estaba diciendo a Ricardo antes, como que a que tú no seas activista política no significa que no estés en la esfera política. Al final estás en política, Seguro. ¿no? Y estando no en política, igual siento que no es el mismo camino que estar un hombre y una mujer. No es lo mismo. Y yo como que quería saber, que le digas a nuestros gente que nos está viendo, si viste algunos obstáculos
solamente porque eras mujer o veías que a uno que hacía lo mismo que tú lo trataban distinto? Porque algo que he notado, y dijiste que no te callabas, yo soy una persona que nunca me callo. Y todo el tiempo me han dicho, baja la voz, o así no, tienes que bajarle 2, porque así no, ¿qué tal? Y cuando lo hacen los hombres, usualmente no los mandan a callar. Entonces, ¿qué piensas? Yo me casé con una suerte de monje budista. LC, de verdad, en términos de estructura de personalidad, somos muy distintos. LC es la paciencia, un tipo parco, así es, un tipo además con una capacidad pragmática importante. Una inteligencia emocional. Organizado. Increíble. Y esta que está acá, gracias, no me voy a describir si ven el programa y ven a esta niña, yo de verdad no tengo capacidad moral para decir lo contrario. Yo, por mucho que entreno voceros y les digo, epa, controla las emociones, yo soy exactamente lo contrario. Yo soy un banco de emociones. Y hay cosas que me gustan, y hay cosas que me arrechan, y hay cosas por las que peleo, y Muy hay cosas... Piscis de tu parte. Muchas gracias. Eso lo tiene que ver un amigo que se llama Rui. Pero soy un banco emocional y con base en esa historia, el contraste que gané, pana, este tipo y yo estamos juntos hace 17 años, por el amor de Dios. Entonces, claro, aprender además a hacer balance con el LC ha sido de las cosas más chéveres que me ha pasado en la vida. No porque me calme, sino porque de verdad ha aprendido a lidiar con esos márgenes de mi carácter. Claro. Y más de una vez, por supuesto, puede que me guiñe el ojo. ¿Y qué, mami? Digamos, por más. Mira que estamos en una boda. Ajá. Te recuerda lo que te decía tu maestra en el colegio. Muy bien. Con mi alma. Muy bien. Disciplina. La No señorita silencio, pero Margot. disciplina. Y además aprender una cosa fantástica que le agradezco muchísimo a Magdalena López, es el nombre de esta psicóloga que nos acompañó después de todo el drama de la desaparición y el encarcelamiento. Y Magdalena me decía, bueno, está bien, sale, vale, fantástico que ya eres consciente de tus estallidos, porfa, aprende también a pedir disculpas con ellos. Si ya ocurrieron y sabes que lo hiciste mal, pide disculpas, no esperes que el otro te disculpe siempre porque te quiere, porque no va a pasar. Entonces, su concurso dentro de la arena pública fue muy distinto al mío. Su manera de ingresar dentro de la arena pública tenía que ver con otros temas, con otras aproximaciones, pero efectivamente terminamos potenciándonos de manera muy importante cuando empezamos a hablar juntos. Empezamos a hacer los hangouts, entonces al margen de lo que yo escribiera o lo que escribiera él, de lo mucho que supiera de periodismo de paz o que yo supiera de vocería u otros temas, cuando empezábamos a hablar de qué carrizo estaba pasando en Venezuela y cuál era nuestra explicación para que pasaran las cosas que pasaran, potenciaron muchas cosas para él y para mí. Nuestras arenas, insisto, con el tema no han sido las mismas, pero efectivamente el asunto de, bueno, más de una vez, en serio, la presentación ha sido porque me inventan profesiones, por el amor de Dios, se lo juro, yo no soy periodista, en serio. Me parece una profesión preciosa, disfruto además trabajar con noticias, hacer el resumen de noticias, pero yo no soy periodista y jamás me he presentado así y sin embargo 60% de las veces Periodista. que me presentan me llaman periodista. Pero el punto acá es entrar dentro de la arena pública con alguna área que te haga experta, alguna área en la que vives, ¿sabes?, formándote, para la que trabajas con continuidad, le hace mucho más sencillo, no solo a tu propia experiencia, sino a cualquiera que te acompañe en esta ruta, la manera de entenderse con esas agendas que regularmente no nos tratan igual. Yo estoy segura que no nos tratan igual. Este asunto de pretender siempre que además de inteligente o galla o brillante o bien formada, tengas que ser bella. Más de una vez la pregunta es, ¿qué hiciste tú para ganarte a ese marido? Las respuestas al sol de hoy ya tengo muchísimas. Claro. ¿Cuál es tu favorita de ese arsenal de respuestas? Mi respuesta favorita es que las monjas de mi colegio
tenían un incentivo para las niñas. Y los primeros 3 promedios de cada promoción podían elegir a un niño de preescolar que luego se convertiría en su esclavo sexual en su adultez. Esa es mi explicación favorita. Yo saqué de los mejores promedios y entonces yo me gané a este chamo, lo seleccioné en preescolar, su familia tenía la obligación de mantenerlo y educarlo y tal, y cuando ya fuese un adulto yo reclamaba mi Era premio. tuyo. Ajá, me lo había ganado. Y así te lo ganaste. Sí, señor. Qué Ya bien. saben, Por la estudiar. historia. Ven lo bueno que es que te den cuentos de niña. Terminas que- con buen promedio. Tienes que inventar historias, sin lugar a dudas. Y De bola. la perspectiva sobre lo femenino. Hay unas esferas que no han cambiado, panas. No importa, en serio, lo mucho que hemos avanzado en algunas esferas. Hay unas que no se han modificado. Yo entiendo que el troleo sea tu vía de salida para no formar un peo al aire y quedar como, ay, bueno, qué histérica, ¿no? Porque ese es el peo de las mujeres. Sobre todo las mujeres que hablan. Ajá. Que si se arrechan, ¿y por qué se arrecha si es intensa? Pero un hombre sí se puede arrechar y no es un intenso. Y es una Es un emoción hombre. válida. Es una emoción válida. Y es ahí como... Sí. Es que yo lo veo porque pasa también en el género de comedia. Vale. Todos los comediantes que son iracundos y están arrechos en el escenario y que la humanidad y que todo el mundo es estúpido. Y puede haber, sí, o sea, 90 de cada 100 comediantes, nadie les dice nada porque están arrechos. Llega una mujer arrecha y dicen, no, vale, es una histérica, es una loca. ¿Por qué está tan arrecha? ¡Qué fastidio! Tú lo ves en los comentarios, en redes sociales. Por ejemplo, Ali Wong, una comediante brillante, pero como se la pasa recha y gritando que el mundo no la entiende, que ella quiere su permiso de maternidad, que su esposo, ella la mantiene, y todos estos temas, y la tratan como que esta tipa. Entonces, siento que pasa en todas las esferas de la sociedad, ¿Vos habéis sobre todo con sentido- mujeres ¿Vos públicas. habéis sentido que han sido como dismissive? Como que, ay, así. Como... No, la verdad, esa no es mi percepción. Porque además, como a ti me cuesta quedarme callada. Entonces, sí, he tenido que enfrentar voces muy serias, voces con enorme autoritas, voces de larguísima experiencia, y he puesto mis tildes sobre las letras que consideraba Es imposible no pararte necesarias. bola. Es imposible no párate bola. No, pero lo hago. Lo que quiero decir es que los desempeños no siempre van a ser buenos, Ana Milagros. Esa es la verdad. No siempre vamos a ser asertivas, no lo vamos a decir todo bien, pero tampoco tenemos la obligación de hacerlo así. Y que un tipo efectivamente tenga la licencia De arrecharse. para jugar con todas sus emociones, para decirlo como se le pegue la gana, y una mujer no, váyanse todos al Pero es que- carrizo es que viejo, tú lo ves pana. con los profesores. Tú ves un profesor que se arrecha y se tiene carácter. Pero la profesora se arrecha, Ay. no, es una loca. Es verdad. O sea, se disminuye o se aleja de la norma la mujer que no es callada, que no es sumisa. Seguro. Y eso ha sido así tradicionalmente. Y si no, Rick, pasa la factura sobre tu pareja. Porque el tema es que, ¿cómo será esta mujer en la casa? Pobrecito Luis Carlos. Ave María Purísima. Sí, es verdad, es verdad. El tema es la predicción de que no te puedes llevar bien, de que la vida no puede tener buen balance, buen equilibrio, justamente porque nuestros caracteres son así de disímiles. No, es que seguro, ay, pobre hombre. Para, no, Sí, cónchale, sí. no. Esa necesidad siempre de buscar como las peores versiones alrededor de una circunstancia, cónchale, Y tú ves dense los el chance. Y tú ves los insultos. Mal cogida. Solo aplica para la mujer. Ningún hombre es mal cogido. Y lo me da risa que ese insulto no tiene sentido, porque al final es que el carajo no se la está cogiendo bien. Culpa de él. Exacto. Entonces ella está amargada porque no la coge la pareja. Por eso dice que la pareja pasa factura. Pero no pasa al revés con el hombre. École. Entonces École. siempre es un tema de fondo es machista. Y es súper recurrente. Además, cuando la gente se entera de nuestra diferencia etaria, siempre sale algún cabeza de ñame a decir, yo me había dado como cuenta, pero no lo quería como decir. Pana, yo no tengo ningún rollo con eso. Tengo 17 años acostumbrándome al tema. Tranquilo. Yo sé que en algún momento se me va a notar bastante.
constante. Claro. Que la brecha va a ser brutal a fuerza de canas o de arrugas o de lo que corresponda. No solo no tengo el presupuesto, sino que no tengo interés en Botox. Tranquilo. El tema de que voy a envejecer, vamos a envejecer todos. Sí. Unos vamos a llegar antes, Dios lo permita además, pero coño, después que atraviesas una agenda con la rotundidad, por ejemplo, que ha supuesto el cáncer, mira, pregúntame en serio si me importan las canas, Es verdad. pregúntame cuánto me importa si se me notan o no se me notan algunas arrugas. Me importa bastante poco. Viví una circunstancia rotunda, terrible, dolorosa. No me da la perra gana de sentirme mal, de ser mal evaluada porque tenga arrugas. Que la lupa está muchísimo más en nosotras, porque estoy seguro que si es un hombre, ay, pero si él tiene canitas, qué bello se ve. Oh, sí, Se ve maduro. claro. Una arruguita, Dios mío, pero es que está un hombre maduro. Pero nosotras, una canita ya me la tengo que pitar. No, que si Botox. Y es que eso es un tema en Hollywood. La by the eterna way. juventud. Está, me acuerdo que es un tema en Hollywood porque, por ejemplo, está Sarah Jessica Parker, que es la de Sex and the City. Ella dijo, ya ve que yo voy a envejecer como así, sin nada. Y tenés a Madonna, que está full de fillers y de Botox. Entonces mucha gente dice, ok, está esta que se está negando a envejecer, que coño, ya se deformó un poco la cara. Y está una mujer que se decidió ella misma envejecer con gracia y la están criticando porque que se ve vieja. Y es como, marico, ¿cuántos Pero, años tiene Caima, esa chama? no es que Sarah Jessica Parker no se haya intervenido mosca No, con obvio. eso. O sea, Obvio, capaz, ella sí es una cosita, pero no es no, como hay que voy a unos evitar. pómulos también con un nivel de Claro, tensión o bella sea, que es como... Claro. Yo, no es como en contra del... Porque algo estético te vas a hacer. Si tenés plata para echarte un Botox, ¿por qué no? Pero ella tiene sus arrugas. Esa mujer no se pinta el pelo. Pero como lo quieras vivir, de verdad tiene que ser muy asunto tuyo. Sí, ¿verdad? En días pasados veía una entrevista fabulosa con Jane Fonda, que está loca, capirote. Ey, Ya es increíble. con 87 años tiene la licencia de decir y hacer exactamente le dé la lo que gana. se te pegue la realísima Y ella gana. está bellísima, se ve bellísima. Una señora extraordinaria. Y el tema de esta entrevista en particular era el enorme bienestar que le reportaban sus amigas. Tener grupos de amigas. ¿Por qué tener amigas bajaba sus niveles de cortisol y subía sus niveles de oxitocina y la hacía sentir? Allí le estaba como imprimiendo algunos datos en rigor incomprobables, no hay manera de hacer de eso la norma, pero sí era su forma de decir de manera más legítima, bueno, yo he vivido esta vida en mejores condiciones, pero no voy a negar que tengo 87 años, no tengo por qué negarlo, porque además estoy re buena y esa no es la norma. Una mujer que llega a sus 87 pesando 50 kilos, con una cintura pequeña, absolutamente esbelta y tal, esa no es la norma, ni tiene por qué ser la norma. Pero ese tema de hay que sacarnos también de la agenda este asunto de la antiedad, antienvejecimiento, es una estupidez. No, y que te venden la crema, no, la crema antiedad. Papi, esa crema que te cuesta $50 no te va a regenerar la piel. Pero ahora todo es ácido hialurónico para lo que tú quieras, para Y respirar. Y ahora hay dermatólogos diciendo no es necesario tu ácido hialurónico. Después que tengo 3 serum ahí, me vas a decir que no. Y ahora otra vaina que es el retinol, que también cuesta como $40 el potecito. Lo que sea, linda. Pero ahí hay unos músculos que van a ceder. Se llama edad, no hay nada que hacer. Claro. Pero envejecer no es una enfermedad. Enfermedad es el realísimo cáncer. ¡Qué desgracia! Eso sí lo es. O cualquier otra, por Dios. Pero envejecer no tiene que ser evaluado como una enfermedad. No tiene que dejarte fuera de algunas condiciones. Yo entiendo las enormes ventajas que tiene saberte joven, saberte bello o bella, saberte en buenas condiciones. Eso es fantástico. Y cualquiera, además, que lo vive, que entiende esa etapa de su vida, se la goza. Pero una vez que atraviesas, insisto, una enfermedad, cónchale, con las condiciones del cáncer, mira, Hay muchas cosas si que no es muy bella, no importa. si no está buenísimo, no importa. De verdad, hay un trancazo de condiciones 600 veces más importante. Y hablando de lo que dijiste, algo de lo del cáncer, seguramente después de eso, el Día de la Mujer, cuando la gente sabía que tenías cáncer, te dijeron que eras una guerrera. Guerrera de luz, ¿no? O una guerrera de algo. Porque Mamen gallo, que están en la edad. Mira, no esperaron al Día de la Mujer. En serio, Te me lo lo dijeron de dijeron una a vez. lo largo de todo el tratamiento.
ya saben, ¿no? Tú calva, con algunos kilos de más, sintiéndote mal, sintiéndote horrible, porque además lo que te ponen en quimio te lo afecta todo, la verdad, hasta el estado de ánimo. De ánimo, claro. Y alguien se inventa este concepto, o reitera, mejor dicho, este lugar común terrible de las guerreras de luz. Yo entiendo el valor que tiene para la sociedad venezolana este principio catolicista de Dios le da sus mayores batallas a sus mejores guerreros. Si no estuvieses en capacidad de atravesarlo, no te hubiese pasado, o de sobrevalorar, como en días pasados lo decía Neisser, sobrevalorar las tragedias, porque se supone que las tragedias te hacen una mejor mujer, más fuerte, más decidida, más... no, qué pena, no. Mi idea fundamental allí, alguna vez lo dije porque la valiente Vero Gómez me invitó a hablar sobre eso en un show y se los dije, en serio, no hay manera que sintiéndote así te sientas una guerrera. Claro. No hay forma de conectar con la posibilidad de la guerra, además como concepto, ya que a nosotros generacionalmente nos ha tocado vivir esta tragedia que Rusia le ha develado a la gente de Ucrania. Mira, no, nadie quiere ser un guerrero. Una guerrera, en este caso, una guerrera se entrena para matar, para acabar, para aniquilar. Cuando estás en esas circunstancias, quieres que tu cuerpo sobreviva, que tus células se regeneren, que operen a tu favor y no en tu contra. Tú no quieres matar a nadie, tú no quieres ganar ninguna batalla. El terreno de la batalla es igual tu cuerpo. Y cada derrota y cada victoria lo va a sentir tu cuerpo. ¿Por qué Carrizo quiere ser tú una guerrera? ¿A santo de qué? Porque eso te enaltece. Llámala por su nombre, dile paciente, trátala como una paciente. No te sientes bien y no hay que crear ficción alrededor del dolor. El dolor es también una manera de atravesar estas historias y no nos hace menos dignas y no nos hace menos valientes. Y el tema es apelar, ¿saben?, al estoicismo de la persona. Trátala como una paciente, pero no como una guerrera. Claro, porque el tema de tratarte como una guerrera te hace sentir que tienes la responsabilidad, además, de sentirte bien, a pesar de que... estar como todo el tiempo en la lucha. De que sí, yo tengo que luchar. O sea, tú te puedes sentir un día mal y decir, coño, que ladilla esta vaina. Todos los días te vas a sentir mal y decís que ladilla porque me siento así. Quiero llorar, ¿sabes? El día que me toca presentar el habeas corpus para saber dónde estaba Luis Carlos, para pedir su libertad, hacemos la declaración frente a la fiscalía. Yo hago la declaración, obviamente, con toda la carga emocional que eso suponía para mí y tuve un bajón. Era lógico. Estuve la madrugada despierta, no había dormido bien, estaba en pleno tratamiento de quimio y me mareé y me senté a pasar el mareo. De esa circunstancia sale... Para mí, una de las fotos más conmovedoras de ese día, de verdad me enternece sobremanera. Está mi hermana Nair detrás de mí y con un cartelito de los que decían liberen a Luis Carlos, trata de hacerme como una suerte de techo para que el sol no me pegara tan fuerte como me estaba pegando. En ese momento logro rehidratarme, chévere, la verdad se pudo superar, pero... Era una circunstancia que le podía pasar a cualquiera, incluso no estando atravesando una quimio. Cuando tienes un impacto emotivo tan severo como el que estábamos atravesando en ese momento, te puede dar un bajón, te puedes en serio desvanecer, te puedes marear y eso no te hace menos proba, ni menos digna, ni menos valiente, ni menos preocupada por tu ser amado, por la persona en la que estás buscando, pana. Pero este tema de tienes que tener una matadiosa en la mano y tienes que ser una de las jevas de Dora Millaje y estar perfecta, porque además tienes que verte bonita. Este asunto... Aparte, tenéis que ser todo y aparte tenéis que verte bonita. Tenéis que ser pleasing con la gente, que la gente te vea. Tuve compañeras de quimio que se maquillaban mientras le estaban poniendo la quimio para tomarse la foto o grabar un video diciendo, aquí estoy luchando por mi vida. En serio, lo respeté todas las veces, pero me daba como una cosa de... No es necesario. O sea, yo creo que ahora que mencionaste eso, que todas al final
que esas cosas que nos dicen, que si la guerrera, que si el pétalo de la rosa, que si todos los clichés que uno le dicen cuando el Día de la Mujer, primero uno no entiende. Delicada como una flor. Exacto. Primero uno, no hay contexto de por qué es el Día de la Mujer. No hay. Ahorita lo explicamos, por cierto. Y segundo, es como que te meten en un arquetipo de mujer que ellos ya tienen en la cabeza. O soy la guerrera, o soy la que está bonita, o soy la la débil, maternal. o la maternal, o la que tal, pero nunca eres tú como, o sea, tú como persona. Sino es una caricatura, un arquetipo, una cosita que te meten en una caja y tú tienes que ser eso. Te Y empaquetan. si no eres eso, y felicitaciones porque estás en mi cajita. Y porque cabes en lo que yo pienso que debe ser una mujer. Y creo que no quiero tampoco satanizar a las que le gustan que lo feliciten, ¿sabes? Es como, bueno, si mi mamá me dice Claro. feliz día, yo no le voy a decir, mami, no me vas a decir feliz día. O sea, es mi mamá, es mi abuela, X. Pero siento que ya ahorita, si eres consciente de por qué ese día existe, de por qué El 8 no de tenemos marzo. que sentirnos presionadas a encajar en esos cajitas que nos quieren meter, es liberador. Y que deberíamos seguir diciéndolo. Paraguay. Y dijiste lo de guerrera, ahí podéis ser guerrera, pero no queréis serlo. Y fuiste arrecha, y fuiste una mujer arrecha y una persona arrecha, pero no te tienen que decir que soy guerrera por eso. Actually. Estoy de acuerdo, pero parte también, y me encanta que cites el Día de la Mujer, es que como voceras tampoco diversificamos esa agenda, Ana Milagros. Ok. Esperar año a año a que una parranda de tarados manden rosas y felicitaciones y mensajitos muy parecidos Al a Día de los la del Madre. Día de la Madre. ¿Para qué te vas a molestar con eso? O sea, va a ocurrir, indefectiblemente va a ocurrir. Pana, nos toca a nosotras preparar con suficiente antelación y ¿Verdad? decirle, el Día de la Mujer se conmemora, No se becerro. no se celebra. Conmemora. Es verdad. Esto es un problema de derechos, de oportunidades para hacer lo que tú puedes hacer simplemente por tener un pene subnormal. No quiero que me felicites. Claro. Puedes hacerle además el cuestionario mínimo que necesita cualquier persona para entender esta historia. ¿Cuántas de las bisabuelas de tus amigos tenían alguna profesión? Es verdad, marico. ¿Cuántas de las abuelas de tus amigos tenían alguna profesión? ¿Cuántas de las madres de tus amigos tenían una profesión? ¿Cuántas de tus hermanas, de las hermanas de tus amigos, tienen una profesión? Si lo evalúas solo por el parámetro de la educación, ya tienes una dimensión crucial para entender cómo y cuánto la igualdad influye en la movilidad social. Influye en la manera como cambia esta historia porque más mujeres hemos tenido acceso a la educación. Y esto perpetúa el ciclo de pobreza y de violencia dentro de cualquier casa. O sea, el hecho de que no haya Educación. acceso a educación y que eso haya pasado. Me encantó este ejemplo porque no lo había pensado. Lo pensé en mi familia y mi mamá fue la primera en la familia que se Tuvo una graduó educación. y tuvo un título universitario. Pero mi abuela, ninguna de ellas... Y lo ejerció, ¿no? Ella ella trabajó. ejerció y todo eso. Fue la primera. Incluso fue la primera hija y todo fue como que, Dios mío, se graduó de la universidad. Pero no es algo que pasa. Así que pendiente cuando dicen. No hemos hablado de por qué es el Día de la Mujer. El 8 de marzo Que me gusta porque tiene a mí- varias fechas. Yo no sabía. Quiero Tiene- que sepan que yo me enteré hace 3 años. Son Porque a mí varios nadie 8 de me- marzo, A mí nadie sí. me habló de eso en mi vida. El primero más famoso es el de 1857. El de las mujeres en Nueva York. Las mujeres en una fábrica textil de Nueva York que van a protestar por que le reduzcan el horario laboral, trabajan 12 horas al día, y que les pagaran igual que a los hombres, porque los hombres en su mismo cargo, de su misma responsabilidad, ganaban 40 y 60% menos. La brecha Las al mujeres. sol de hoy, Rick, ¿Cuál es? ronda el 30%. Oh my God. Al sol de hoy. O sea, han pasado 170 años más o menos y todavía- solo ha mejorado 10%. O sea, y creo que hay que utilizar el día para pensar en eso. Porque hay muchas que dicen, bueno, pero si ya pueden votar, ¿qué más van a pelear? Y me preocupa que hay mucha gente de esta generación nueva de 20 y pico de años que todavía piensan, ay, yo tengo todos los derechos, yo no tengo que decir más nada. Es un trabajo también comunicacional. Como dijiste, o sea, no es para esperar ese día para molestarnos. Es que anteriormente vamos a trabajar en una campaña para que la gente sepa porque es el 8 de marzo es el Día de la Mujer. No es porque somos delicadas, no es porque somos guerreras, no es porque somos bonitas y nada por el estilo, es porque somos personas y históricamente no hemos tenido los mismos derechos que los hombres y no estamos en igualdad de condiciones. Y eso es lo que se supone que uno tiene que pensar en ese día para saber en dónde estamos ahorita. Y esto solamente desde el punto de vista laboral. Solamente. O sea, el 8 de Imagínate- marzo, es netamente los derechos laborales. Imagínate los derechos políticos, los derechos de reproductivos, los derechos... Dios Exacto, mío. que son otras aristas, pero al final gira en torno al mismo tema, Sí. la opresión
sistemática Fue de la esa mujer. primera, a la pero historia. ¿por qué es el 8 de marzo? Porque Ajá. en Nueva York... En 1857 ocurre Ajá. esto y reprimen las protestas y mataron a 120 mujeres. Entonces se convirtió en una fecha importante de la lucha. Luego, el 8 de marzo de 1908, 8 pasó lo mismo. pasó las mismas O sea, mujeres. me da risa porque es lo mismo. O sea, eran 120 y pico de mujeres que estaban en una fábrica. En una fábrica, la y fábrica estaban Cotton en Nueva protestando, York también. diciendo, necesito mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo, mayor sueldo, porque este pana que está aquí al lado es hombre, está haciendo lo mismo que yo y me estoy pagando menos. Y lo que hizo el dueño fue, vamos a encerrarlas hasta que se callen. ¿Y qué pasó? Hubo un incendio adentro y se murieron todas. Y por eso el 8 de marzo es un día de conmemoración, porque ellas estaban protestando por derechos y terminaron muertas. También pasó en 1917, se fue antes de la creación de la Unión Soviética, porque miren, está en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Eso fue en Rusia, que cayó la monarquía, si no mal recuerdo, y ellas protestaron porque no tenían derecho al voto. Y al final tuvieron que decirle, sí, mami, toma tu derecho al voto, vas a votar. Incluso las criticaron por aprovechar el momento como de debilidad en el gobierno y en todo, para ellas protestar, y al final le dieron el derecho al voto. O sea, todavía no puedo pensar, y que, o sea, mucha gente no entiende, que hace muy poco tiempo, si ves la historia política mundial, las mujeres tenían capacidad de votar dentro de las decisiones públicas. O sea, no podías. Había gente decidiendo lo que le pasaba a 100% de la población, cuando el 50%, incluso más del 50%, que son mujeres, no estaban representadas en ninguna parte del gobierno. Y Bueno, la bueno, brecha en gobiernos ahorita también es alta. En Venezuela en el 47 es que empiezan a votar las mujeres. Exacto. En Hace menos de 100 años. Después de Sí, señor. 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y la brecha sigue siendo muy alta. O sea, solamente según ONU, que recuerdo que en estos días me puse a leer de eso, el 20% de los parlamentos en el mundo Son mujeres, son ¿sabes? congresistas o la diputadas gran mujeres. mayoría no están representadas en su parlamento. Aún hay como 80, 81 países que jamás han tenido una presidenta. El tema de la representación, que estamos participando políticamente, sí, sin duda. Entre eso es todo Pero Venezuela. no llegas al momento de toma de decisiones. Y incluso algo que pasa aquí en el país es que la mayoría de la base política de los partidos, los sindicatos, los líderes de calle, de la gente que representa, son mujeres. Pero cuando están en el quehacer político, cuando llega al punto alto del que toma las decisiones, del que está en el cargo público, siempre elige un hombre, y los que hacen el trabajo de hormiguita son las mujeres. O sea, los que están atrás, pero no permiten a la mujer llegar a la toma de decisiones. Entonces, cuando vemos ahora el panorama político venezolano, son muy pocas. ¿Cuáles son las caras que tenemos? María Corina, Delsa Solórzano, ¿quién más está? Y la nueva presidenta de PJ. En el chavismo, Delcy, que es Delcy, vicepresidenta. bueno, pero son mínimas. Y dentro Sí, de ¿Han visto las exposiciones más recientes? Dentro del rol de esta mujer, te da un parte del COVID y cómo el COVID o cómo van las vacunas, genera una suerte de sí, señor presidente, como usted diga, señor presidente, claro, señor presidente, no opera como un poder. Esta Como un asistente. esta soberbia que puedes ver en otros cargos públicos, No está. con mucho menos poder fáctico del que se supone tiene esta mujer, no es ejercida ni siquiera en su vocería. No queda como demostrado. sumisa, es La como- vez, no, es que no. no sé si sumisa, pero va por abajito. No, ahí hay una cosa, porque además es un rasgo que define a la dupla, y es una cosa como socarrona, una sorna perenne, no importa la agenda de la que estén trabajando. Creo que es un estilo, además. Pero no hay autoridad, no es, mira, o sea, las decisiones las tomo yo. No. Eso no lo sientes jamás. Que sí era la vocería de Cilia Flores cuando estuvo al frente del Parlamento y Sí, lo recuerdo. Sí. ejerció todo el nepotismo posible con ese cargo encima. ¿Y qué pasó con Cilia una vez que Nicolás se hace presidente? Silencio. Para atrás. ¡Olvídalo! Para meterla en Me el gusta empaque de la mujer que la buena Exacto. esposa, Que trophy ya wife. yo ni me acuerdo cómo habla Silvia, ahora que lo La, pienso. la sumisa, Ya ni la escucho. la que sonríe, La que abraza, la que La que se acompaña, encanta. la que sale de la costilla del hombre para acompañarlo. Pero es brother, chimbo. la mujer con más poder político en este país es una muda. Una Wow. muda. Sí. Es increíble, chamo. No lo había Así pensado. como
Yo te vi pegar gritos todos los días que hubo Yo sesión me acuerdo. en esa asamblea. Yo le tenía como pavor a esa tipa. Me Cuando dijo, era "Mierda". presidente. Era Pues yo una performance súper agresiva. Y ahora, Pasivo-agresiva. Bueno, yo creo que Claro. la única que podemos ver en Latinoamérica ahorita que tiene poder y está aquí en autoritarismo es la Murillo, la de Nicaragua. La esposa que por ahorita lo va menos- a ser como una doble, Sí, una pero, presidenta o sea, creo que segunda. es como una excepción porque usualmente estamos acostumbrados a ver las figuras políticas de hombres son muy fuertes. O sea, y ese, bueno, ahorita, ¿cuándo vamos a pensar ninguno llega al poder? Y por eso lo estaba mencionando ahorita. Cada vez que ves a una mujer en la posición de poder, o entra dentro de una cajita, o no llega, o a veces tienen puestos simbólicos. Estás ahí, pero la verdad no estás tomando muchas decisiones. y ahí diciendo, en el ánimo de, yo creo que ninguna otra mujer en América Latina ha tenido la posición de poder y la performance de ejercicio de poder como Cristina Kirchner. Fernández. Claro, ¿verdad? Ninguna otra. Se me había Rosario olvidado. Murillo es la mano que No, mece la es cuna. verdad. Perdón, Es una se me cosa había olvidado, se me había olvidado espeluznante, Cristina. horrorosa, cundida de anillos, una vaina espantosa De verdad. en cuerpo y alma. Pero Cristina ¿Verdad? Fernández es otra cosa. No me acordaba de Cristina. Cristina Fernández con Alberto. Es verdad. Con este señor Ella así. es la que manda. Tú eres una marioneta subnormal, cállate. Es verdad. Sigue, firma, ponte, sonríe, cállate. Que en algún momento tienen que sacarla de escena porque es así, mi reina, está bien, sal y vale. Tú eres la que manda, pero no se puede guardar tanto registro de esta historia. Es verdad. Pero este asunto de llegué yo. Ahora, búscate una política de la talla de Ursula von der Leyen, por ejemplo, la presidenta del Parlamento Europeo. No hay una en América Latina. No hay una que digas Persia, ¿sabes? Con semejante nivel de decisión, con poder de decisión y con capacidad de expresar su postura sobre temas claves. Porque al final el tema del poder está asociado a eso. Tienes que negociar, tienes que hacer muchas cosas en el cargo, pero también le tienes que recordar a esa parranda de becerros que por décadas y décadas se acostumbraron a que solo mandaban ellos, a que les guste o no, tú también mandas. Y vayan a ver qué carrizo hacen con eso. Esa figura. Es que no nos entrenan en la Milagros. No nos entrenan y cuando tienes posiciones fuertes o hablas fuerte te dicen que no puede ser así, que te tienes que callar. Y es difícil también crecer así. Primero cuando no te entrenan y cuando no ves, no tienes referente. O sea, yo me paro y veo puros hombres en posiciones de poder, pero puros hombres hablando durísimo, teniendo posiciones fuertes, y cuando veo a las mujeres que tienen al lado, están al lado de ellas así, de ellos así, siendo bonitas. Y ya, entonces tú dices, esto es lo que yo tengo que hacer, y cuando no lo eres, no solamente tú te lo interrogas, sino es que alrededor no tienes apoyo a no ser lo que se espera de ti. ¿No acaba de salir un escandalazo con un presentador de BTV que supuestamente acosa a una de sus compañeras de trabajo? Sale la foto en el estacionamiento. El tipo efectivamente tiene básicamente el cuerpo sobre esta muchacha y no se habla de Bruno, no. Era como para que salieran un montón de mujeres a decir, Persia, qué barbaridad, eso no se hace, que eche el cuento completo, a pedir información literalmente sobre Apoyarla, esta por lo historia. menos. Sí, señor. No tiene por qué ser además un movimiento continuo de solidaridades automáticas, pero sí puedes buscar más información. Y justamente por no tener a mujeres en posiciones de poder estratégico, no tienes a quién apelar. No solo no tienes medios masivos que te demuestren que la mujer puede mandar, que la mujer puede tener cargos de poder, sino que tampoco tienes referentes. Bueno, a mí me han hecho incluso entrevistas diciendo, ay, ¿tú piensas que la mujer sí puede estar en política? Y el hecho de que ya te hagan la pregunta, es como, Es ofensivo. ¿por qué me estás preguntando que si una mujer puede estar en política? O sea, tú a un hombre no le vas a preguntar, ¿tú crees que un hombre que te puede estar en política? No. Exacto. Mi respuesta siempre es como que, marico, los que empezaron la Segunda Guerra Mundial fueron hombres. No tiene un poco de sentido, pero a la gente por lo menos le da como, ¿sabes? No tiene, la verdad Le no cae tiene la tanto- locha. Pero es como, se ponen a pensar y, bueno, para que vean, nosotros sí podemos, ¿saben? Me gustó tu energía porque ahora me siento así como... Empoderada. Bueno, yo hoy me levanté en la mañana y me puse a llorar, quiero que lo sepan. Capaz es porque me va a venir la regla, sí, me va a venir la regla. Pero yo andaba como chimba. Y yo decía, y me da rabia porque yo no siento, o sea, yo siento que yo dudo mucho en mis capacidades. Y después hago algo
y me di cuenta que soy muy arrecha, pero ninguno de mis peers, como sabes, como la gente que me rodea en el ámbito laboral, veo que se reconocen mucho entre ellos, pero de mí esperan más o quizás me lo critican y nunca te... O sea, el espaldarazo que tú quizás esperas de tus colegas, compañero. los tienen entre ellos, pero a ti te cuesta mucho tenerlo. O sea, a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, pero eso se ve mucho en entornos laborales. O sea, y más cuando están tan llenos de hombres y siempre buscan que no, ¿sabes? O que me entres dentro de la cajita o que simplemente no hables. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan. Yo sí también. creo que una mirada al sector con el que más he trabajado, el tercer sector, cónchale, yo diría que el 80% de las ONGs venezolanas están dirigidas por mujeres y la mayoría son unas mujeres de altísima calificación. Es un espacio en el que sí puedes encontrarte estos referentes y decir, bueno, aquí está Rocío Guijarro y ahí está, ¿sabes? Son muchísimas. Merche de Freitas, la que voltees a ver y dices, wow, es una gran persona dentro de una gran institución que le ha echado pierna a estos temas, pero además han sido impulsoras de las carreras de otras mujeres, que también es interesante. Sí. Este asunto de, si yo he sido capaz, tú también eres capaz, mi reina. Sí, ¿qué necesitas? Las oportunidades, el posgrado, ¿sabes? La especialización en la materia. Constrúyela, hazla posible, haz la tesis, gradúate, échale pierna, pero necesitas efectivamente que esto sea una voz que acompañe la vida de muchísimas chamas en este país. Nosotros seguimos manteniendo la tasa de embarazo adolescente más alta de América Latina. Eso es un absurdo. ¿Pero por qué? Porque es que aquí no hay manera de que nadie obtenga ningún método de planificación familiar. Información si ni respecto. siquiera puedes pagar un paquete de toallas sanitarias con un salario mínimo, imagínate pensar en una pastilla anticonceptiva. Un condón. ¿Por qué Carrizo, teniendo una tasa tan alta, no forma parte de la educación escolar venezolana, formación sexual? ¿Por qué? ¿A santo de qué se mantiene un tabú que es absurdo para nuestras tasas? No hay manera que una chama a los 14 años se haga madre y pueda en adelante desarrollar una carrera profesional. O, para no ser tan absoluta, digamos, es muy raro. Es muy realmente raro. Es muy difícil. Yo tengo una par en la península de Araya, de donde era mi papá. Esa mujer, aunque ustedes no lo crean, es ya bisabuela. Una niña que parió una niña, que parió una niña, que parió una niña. Siendo todas unas carricitas. 14 años, 13 años, 14 años, 15 años. Allí está. Santo bisabuela. Pana. Le echas el cuento a otra gente y dicen, ¡no! Bueno, así es la señora que limpiaba en mi casa. Tenía como 3 hijos, después una de ellas tuvo un hijo y después esa tuvo un hijo y yo lo veía enfrente y era como, ya es algo que viene generacional. Y ya no, yo siento que es muy difícil romper ese ciclo si no hay ningún tipo de interés del Estado. Entonces ahí vemos otra vez. Si educación si sexual, juro, es fundamental. Es que, imagínate tener a 10 hombres tomando las decisiones más cruciales en el país, aparte que hay hombres y esta gente que está ahí arriba no toman decisiones para el bien de la población, pero tampoco hay mujeres dentro de la estructura estatal que digan, coño, esto puede ser un problema que por lo menos vamos a decir algo. Aunque creo que estoy muy utópicamente pensando porque tampoco creo que vayan a solucionar los problemas, pero eso pasa mucho. Imagínate tener un Estado funcional con un gobierno funcional donde la mayoría sean hombres o casi todos toman las decisiones principales y no escuchas a las mujeres, no van a irse a los problemas de las mujeres porque al final no son problemas que se le ven cercanos a menos que le digan, mira, esto es un problema de salud pública, ¿qué vas a hacer al respecto? Igual no tienen esa perspectiva y necesitas tener la perspectiva del otro 50% de la población. Y no lo incluyen entre otras cosas porque efectivamente yo creo que tenemos muchos años sin buenos diseños de políticas públicas. Bueno. Claro. Nadie sin estadísticas puede crear buenas políticas públicas. Si en el marco de la pandemia global, no fueron capaces de abrir el boletín epidemiológico, imagínense con el resto de las cifras que definen muchas cosas cruciales en este país. Por ejemplo, el tema de las tasas de embarazo adolescente en el país se sabe por ONGs, ¿no? Por Sí, ONGs, señor. e incluso hay muchas ONGs venezolanas que tienen cifras, pero yo estaba haciendo una investigación ahorita y la investigación más reciente que vi fue una de ONG peruana.
lo hizo aquí, que no recuerdo cómo se llama, pero es de afuera. O sea, incluso aquí, las que están aquí adentro no tienen información tan actualizada. De lo que está pasando. De lo que está pasando con las niñas y las adolescentes que están quedando Porque si embarazadas. tienes un cuadro de emergencia humanitaria y tienes un cuadro de investigación, ¿cuál atiendes? No es un problema de dejar el tema de lado, es que de verdad estamos en el marco de una emergencia humanitaria compleja. Hay mucha gente muriendo de hambre, muriendo de mengua. En consecuencia, todo lo que sea investigación te parece, a la luz de hoy, accesorio. Sí. Primero es que la gente se alimente. Primero es que un niñito adquiera, ¿sabes?, el peso ideal para su edad y tamaño. Eso termina siendo una obsesión dentro del cuadro humanitario. Claro, Por eso es tan grave. Es una prioridad vital, pues. Yo creo que podemos dejar este episodio hasta acá por ahora. O sea, yo creo que no hay... O sea, ¿podemos tener conclusión? No sé. Porque No. es un tema tan amplio. Yo lo que creo que lo continuamos en Patreon. Ok. Un pedacito más creo que podemos hablar para ir cerrando ahorita y dejar hasta acá. Creo que desde hace un rato lo que estoy es pensando. O sea, lo que estoy es dándole vuelta a la cabeza y decir cómo es posible que a estas alturas del partido, de la historia de la humanidad, tengamos estos problemas tan básicos. Tan básicos. Y que se haya permitido, ¿no? Que la historia lo haya permitido, que los seres humanos lo hayamos permitido. Y yo siento que la labor de nosotros, por ejemplo, en el mes de la mujer, nosotros hombres, es escuchar, es abrirnos a la posibilidad de que, mira, las cosas tienen que cambiar, obviamente. Y no tenemos la respuesta, no la hemos tenido por siglos y siglos y siglos. Entonces nos toca escuchar y entender. Y sencillamente empatizar. Y eso. Y Por en ahora conclusión, quedamos a medias. Vale. Gracias, Naki. Gracias por venir. Gracias, fue increíble. Seguimos en Patreon. Seguimos en Patreon, vayan por $4 al mes. 5. Pueden ¿verdad? Son 5. Yo dije 4 Sí, porque ya- costamos más que Yacinacer. Somos un Coño, poco más exclusivos. Claro, $5, 5 es mi número favorito. Pueden pagar por donde sea. Sí. Ustedes me escriben, mira, Ana, yo quiero estar en el Patreon, pero yo no tengo tarjeta internacional. No importa. Pagas por pago móvil. Patreon.com/amediaspodcast. Naki, @Naki en Twitter, @NakiGram en Instagram. Todas las redes las consiguen aquí en la descripción. Gracias por venir de nuevo. Te queremos mucho. Feliz de estar con ustedes. Chao.